Ahora sí vamos a ir a la palabra del Señor, mi hermano y mi hermana, y yo le invito a que usted se sintonice ahí conmigo en Primera de Timoteo capítulo 2, versículos 1 al 3. Estamos, y creo que es lo que hoy Dios nos ha llevado a través de la reunión a hablarles. Tenía preparada otra predicación, otra enseñanza para hoy, pero a raíz de los acontecimientos de estos días, tomé la decisión de compartir algo que estuve estudiando, que estuve leyendo, que estuve también mirando, acerca de cómo enfrentar el tiempo de hoy, cómo enfrentar las cosas que estamos viviendo, cómo podemos enfrentar nosotros lo que está pasando, cómo podemos nosotros como creyentes, o cuál debería ser nuestra posición como creyentes frente a los tiempos que estamos viviendo hoy. Creo que para ninguno de nosotros es un secreto que Latinoamérica, toda Latinoamérica está enfrentando tiempos críticos, tiempos de confusión, tiempos difíciles. Lo vemos en las noticias todo el tiempo, hemos visto las protestas en Chile, vimos no hace mucho la renuncia del presidente de Bolivia, hemos visto también anteriores marchas que se hicieron también en Brasil. Vimos todo lo que ha ocurrido ahorita desde el 21 de noviembre en nuestra ciudad y en nuestras ciudades, porque lo que ha pasado no ha sido solo en Bogotá. Nosotros lo sentimos porque estamos acá, pero realmente es algo que ha pasado por toda la nación. Y ni que hablar de otras naciones como Honduras, Guatemala, Costa Rica, en fin, tendríamos solamente que sentarnos a ver noticias para mirar todo lo que está ocurriendo alrededor del mundo. Y hoy no vamos a hablar acerca de eso para generar pánico, es todo lo contrario. Es para que nosotros podamos tener una visión totalmente diferente, según la Escritura, de cuál debería ser nuestra posición como creyentes al respecto. Y pensaba que como pueblo de Dios, todo lo que está ocurriendo no debería tomarnos a nosotros por sorpresa. Si usted se da cuenta, a través de todo este año en la mayoría de las predicaciones Dios nos ha hablado de prepararnos. A través de todas las predicaciones Dios nos ha hablado de que vienen tiempos difíciles. Pero a veces nosotros venimos a la iglesia, estamos pero no estamos, no escuchamos realmente lo que la palabra de Dios nos está hablando. Somos, como muchas veces el Señor nos lo ha dicho, somos oidores, pero no somos hacedores de la palabra. Y oidores, no precisamente oidores de los que escuchan con cuidado, sino simplemente de los que a veces nos hemos convertido en escuchar un sermón, pero salimos de la iglesia y todo lo que escuchamos se nos olvidó. Pensaba en que nuestra respuesta sobre los asuntos que están ocurriendo, no solo todo lo que estamos viendo de las crisis y todo esto, sino lo que pasa incluso en el interior de nuestras familias y nuestras vidas, la única respuesta de cómo debemos nosotros actuar lo encontramos sobre el marco de la Biblia. Y cuando nosotros no estamos sumergidos en el marco de la palabra y no estamos inmersos en lo que dice la palabra de Dios, las decisiones que nosotros tomemos van a ser decisiones que nos pueden causar dificultades, que nos van a causar lágrimas y que nos van a alejar de Dios. Cuando hablamos acerca de lo que está pasando hoy en día en la nación, no se trata de tomar solo una actitud pasiva o una posición pasiva, que podemos perfectamente tomarla. Claro que tenemos que orar, porque la palabra de Dios nos dice que tenemos que orar, y eso es lo que Dios quiere que hagamos, orar. Y aunque nos cueste mucho, mis hermanos, Dios nos ha llamado a orar por nuestros gobernantes, aunque no sean los mejores. Dios nos ha llamado a orar por ellos y a interceder por los que están en eminencia, porque eso dice la palabra de Dios, y nosotros pocas veces lo hacemos porque no es importante para nosotros. Pero quiero que miremos lo que dice el texto que está en Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 3. Mire lo que dice la palabra de Dios. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Versículo 2. Por los reyes y por todos los que tienen autoridad, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Yo quisiera preguntarle hoy a usted, ¿cuántas veces usted ora por su nación? Y quisiera preguntarle a usted hoy, si usted ora por sus gobernantes, ora por su presidente, así no le guste, ora por su alcalde, así no le guste, ora por los que están en el Senado, los que están en todos estos altos mandos, no sé si usted lo hace. Pero la palabra de Dios nos da una clara exhortación de que necesitamos hacer rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Mis queridos hermanos y hermanas,
Es cierto que nosotros podemos manifestar y hablar de lo que no estamos de acuerdo, pero la palabra de Dios nos da un marco y esa manera como nosotros debemos hablar de lo que no estamos de acuerdo es con sabia mansedumbre, dice la palabra del Señor. Siempre y cuando esto no vaya en contra de nosotros, sino que vaya en contra de las leyes que Dios ha establecido en su palabra. Hoy en día vemos en las noticias y vemos en todo lo que está ocurriendo, en que se ha levantado hombre contra hombre, es decir, miraba con tristeza y creo que siempre lo he dicho que para mí es triste a veces sentarme a ver las noticias porque todo lo que veo, la gran mayoría de cosas son cosas malas y en este tiempo creo que la situación ha aumentado. Tampoco podemos ignorar lo que está pasando, pero sí tenemos que tener nuestra confianza puesta en Dios en medio de todo lo que vivimos. Ahora, mis hermanos, si usted traslada todo esto a la situación particular que usted está viviendo, toma a Dios por sorpresa. Y a veces nosotros dudamos de eso y dudamos de la soberanía de Dios, dudamos de la soberanía de Dios sobre nuestras familias. ¿Cuánto más no vamos a dudar de la soberanía de Dios sobre una nación o sobre una ciudad? Dudamos que Dios tiene el control cuando vemos que todo está hecho un caos en nuestras vidas, en nuestras familias, en la iglesia, en la ciudad. Pensamos que Dios ha perdido su soberanía y eso nunca va a pasar. Dios es soberano y Dios está por encima de los asuntos de los hombres y Dios está por encima de las cosas aún que nos están pasando al interior de nuestras familias y en nuestros hogares. Dios puede traer cambios y Dios puede realmente hacer que el corazón de los hombres se vuelva a Dios si es su voluntad y si Él quiere que sea así. Por eso dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que orar por los reyes, por los que tienen autoridad. ¿Para qué? Mire lo que dice la palabra. Creemos que eso es un beneficio para los demás. Pero dice la palabra de Dios que eso va a ser un beneficio también para nosotros, porque es la única manera de vivir, dice la palabra, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y esa es la única manera en la que lo podemos hacer, en la que nosotros tomemos una posición diferente a criticar y que nosotros tomemos la posición de orar y de estar de rodillas clamando por nuestra nación y por nuestras familias y por las cosas diferentes que estamos viviendo en nuestra vida. Si bien es cierto que no podemos ser indiferentes a lo que está pasando, Dios siempre nos ha mostrado y nos ha puesto acá para vivir una vida de una manera diferente. ¿Sabe qué es lo triste? Que tal vez estas cosas que están pasando van a tener que traer un despertar a la iglesia. Y muchas veces los despertares en la historia de la iglesia, y cuando usted tiene la oportunidad de ver la historia de la iglesia y de leer cómo fue el despertar de un momento a otro, en muchos de los casos era a través de las persecuciones y a través de este tipo de cosas, lamentablemente, en que la iglesia reaccionaba y se daba cuenta que tenía que predicar el evangelio. Mis hermanos, nosotros hemos callado nuestras voces y no estamos predicando la palabra del Señor. Estamos tan concentrados en vivir nuestras vidas, en hacer dinero, en aumentar nuestros ingresos, en mirar cómo salimos de deudas, en lo que tenemos que pagar la próxima semana, en el arriendo, en esto, en aquello, y nos estamos olvidando de lo principal, que es enseñarle el evangelio a las personas que conocemos. Si Dios viniera en este momento, mi hermano y mi hermana, no sé qué pasaría ni siquiera con nosotros mismos. Yo quiero pensar que sería como muestran en las películas, que en un abrir y cerrar de ojos y ¡fum!, la iglesia quedó vacía. Qué bueno sería que fuera así. Y soñamos con que sea así. Pues recordaba una película que vimos con los jóvenes que se llama El Remanente, creo que era. Y esa película mostraba que venía el Señor por su iglesia y sabe que era lo más curioso, que el pastor de la iglesia se quedaba. Yo miraba esa película y yo solo decía, Señor, que no me pase a mí. Pero ¿sabe qué pensaba mi hermano y mi hermana? Que cuando veía eso, veía que es el claro ejemplo de lo que nos pasa a nosotros, porque enseñamos la palabra de Dios, pero no la vivimos. Y el Señor no viene por personas que enseñan la palabra. El Señor viene por personas que no solo enseñan la palabra, sino que la viven, como dice la palabra que se tiene que vivir. Para que usted y yo vivamos quieta y reposadamente, la palabra de Dios dice que tenemos que orar y hacer rogativas por todos los hombres. Es por eso que nosotros en la iglesia tenemos tiempos de oración. Es por eso que nosotros en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones, levantamos tiempos de oración, porque hoy urge la oración en nuestra nación.
¿Cómo hubiera sido diferente si en vez de que las personas salieran con cacerolas por toda la ciudad, se hubieran arrodillado a orar? Y se hubieran arrodillado todos a clamar, hubieran tenido un tiempo de clamor. Tal vez para muchos eso no hubiera sido significativo, pero en el reino espiritual eso hubiera causado una diferencia. Y a veces nosotros no lo vemos así porque estamos mirando otras cosas. Tito capítulo 2, versículo 12 dice lo siguiente. Bueno, desde el versículo 11, para que podamos entender un poco mejor este texto. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad y nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo ¿de qué manera? Sobria, dice la palabra, justa y ¿cómo más? Y piadosamente. Yo quisiera que nosotros hiciéramos un análisis de cómo estamos viviendo nuestras vidas hoy. Si estamos viviendo nuestras vidas de la manera como dice la palabra de Dios, renunciando a la impiedad, renunciando a los deseos mundanos y viviendo en este siglo como dice la palabra de Dios que debemos de hacerlo. ¿Cómo debemos de hacerlo? ¿De qué manera? De una manera sobria, de una manera justa y de una manera piadosa. Hemos perdido la misericordia. Nosotros ya no hacemos gala de la misericordia en nuestras vidas, a veces ni siquiera en nuestras familias, porque a veces ni siquiera en familia nosotros somos misericordiosos los unos con los otros. ¿Sabe cómo nos damos más duro nosotros? ¿Quién le da más duro a usted? Con las palabras y con las críticas. Dígame, ¿quién? No es en la iglesia, porque en la iglesia tal vez a usted lo miran, le hablan, lo tratan y lo tratan súper bien. Pero a veces nosotros en nuestra casa, entre nosotros, nos hace falta misericordia y nos hace falta piedad. Nos hace falta tratarnos de una mejor manera. Nos hace falta mostrar la gracia incluso en nuestros propios hogares. A veces lo que vemos afuera no es más que el reflejo de las cosas que se viven en los hogares y en el interior de las familias. Todo esto se ha perdido. Todos los valores, las cosas de las que habla la palabra realmente se han perdido. Y quiero decirle que a veces de nada nos sirve a nosotros manifestarnos de otras maneras, mis hermanos, si nuestras vidas realmente no están agradando al Señor. Una de las cosas que quiero dejar en sus corazones es que tenemos que tener la visión correcta de los deberes y las responsabilidades que nosotros tenemos. Antes de ser ciudadanos colombianos, nosotros somos ciudadanos del cielo. ¿Sí sabía? Dice la palabra que nuestra ciudadanía, ¿dónde está? ¿Dónde está su ciudadanía? Yo creo que mi ciudadanía está en los cielos. Y algo que a veces nosotros nos olvidamos es que antes de ser ciudadanos nosotros somos cristianos y somos hijos de Dios. Y nosotros necesitamos hacer todo lo que hacemos con la visión correcta de realmente cuáles son nuestros deberes y nuestras responsabilidades como cristianos. A veces, mis hermanos, la mejor manera de ejercer justicia es también hablando el Evangelio. El Evangelio es Jesús. Y si nosotros callamos el Evangelio, pues no va a haber justicia, porque la justicia de los hombres es una justicia imperfecta, pero la justicia de Dios es una justicia perfecta. Ahora, la justicia de Dios no es la misma que nosotros creemos. ¿Cuál es la justicia de los hombres y cuál es la justicia que está operando en estos días? Ojo por ojo, diente por diente. Si a mí me pegan, yo respondo. Si aquí hacen, pues hay que salir a hacer cosas peores para hacernos sentir. Pero la justicia de Dios no es esa. La justicia de Dios es una justicia totalmente diferente que no nos lleva precisamente a todo lo que estamos viendo en este tiempo. A través del Evangelio, mi hermano y hermana, nosotros necesitamos impartir realmente la Biblia y tenemos que impartir los valores que nos da la palabra de Dios como marco de lo que necesitamos en todas las cosas. Como marco dentro de ¿qué? De la educación. Sabe que la educación ha sido manipulada y ha sido manchada en la mayoría de lugares. Es más, en algunos lugares ya la palabra de Dios y la Biblia no se enseña como tal. Se utilizan otros manuales de ética y valores y otras cosas, pero cada vez es más difícil encontrar en colegios el hecho de que se pueda enseñar la palabra de Dios con libertad. Y se lo digo y va a seguir pasando. Cada vez yo creo que vamos a ver más cerrado el círculo porque hay una manipulación también sobre la educación y quieren vender a los jóvenes y a los niños la idea de lo que ellos quieren que crean, pero no lo que enseña la palabra de Dios. Así que la educación va a seguir siendo manipulada. ¿Quién iba a hablar de la economía? ¿Cuántos han tenido una economía difícil en este tiempo?
Y creo que cuando hablamos de la economía, no sé cuál es la reacción que nosotros tomamos, pero mi invitación, mi hermano y mi hermana, es que en su economía y en todas las cosas, usted debe ir primero a buscar el reino de Dios y su justicia, dice la palabra. Si usted busca el reino de Dios y su justicia, el resto de cosas que dice la palabra del Señor vendrán como por añadidura, van a venir, usted no las tiene que buscar, ellas llegan por añadidura. Lo malo es que nosotros estamos empleando ese término y estamos empleando ese versículo al revés. Estamos buscando la añadidura y pensamos que buscando la añadidura las bendiciones del Señor o la plenitud de Dios va a llegar sobre nuestras vidas, y no es así. Necesitamos entender que en los tiempos que vivimos nosotros tenemos que mostrar una diferencia en donde sea que vayamos. Lamentablemente los cristianos son los más tramposos. Lamentablemente los cristianos son los que no pagan el arriendo a tiempo. Lamentablemente los cristianos son los que dan el peor ejemplo muchas veces en las cosas que nosotros estamos haciendo. Los que más pelean, los que más discuten. Las tasas de divorcio en los hogares cristianos han aumentado. Cada día, mi amado hermano y hermano, vamos de mal en peor. Y la palabra de Dios nos dice que nosotros estamos también, y creo que a través de todas las predicaciones que nos han hablado en este tiempo, nos han dicho que tenemos que vivir un evangelio de verdad. Nosotros no estamos a veces viviendo un evangelio de verdad. Creemos que predicamos la palabra de Dios y a veces lo hacemos y lo hacemos hasta bien, ¿sabe? A veces nosotros somos buenos para hablarle también a otros del evangelio, pero nuestra vida, nuestra familia, nuestra casa, nuestro corazón está muy mal. Muchas veces estamos alejados del Señor porque nosotros realmente no estamos viviendo de la manera como la palabra de Dios nos dice que tenemos que vivir. Seguimos metidos en nuestros pecados cuando la palabra de Dios nos dice textualmente que tenemos que dejar toda inmundicia y que tenemos que dejar atrás todas aquellas cosas que nos ofrece el mundo, deseos mundanos, cosas banales que son efímeras y que pasan, porque la palabra de Dios dice que el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios, que dice la palabra, solo el que hace, no el que conoce, porque conocemos la voluntad de Dios, pero no la hacemos. Así que no dice la palabra de Dios el que conoce la voluntad de Dios, el que hace la voluntad de Dios, ese es el que permanece para siempre. Y si usted y yo queremos permanecer para siempre, tenemos que hacer la voluntad de Dios, no la suya ni la mía, porque nosotros siempre vamos a diferir. Si yo le preguntara hoy, ¿qué color quieren las flores sobre el altar? Yo creo que aquí tendríamos diversas opiniones. El uno va a decir, ay no, esas flores allá blancas no, se verían más bonitas rosadas. Y otro va a decir, no, a mí el rosado no me gusta mejor el rojo, son como más encendidas. Y otro diría, no, rojo no, mejor amarillo. Y creo que si se trata de poner nuestra opinión sobre la mesa, todos tenemos diversas opiniones. Pero resulta que la palabra de Dios establece un margen y un parámetro, y ese parámetro es la voluntad del Padre. Y nosotros tenemos que entender que tenemos deberes, pero también tenemos responsabilidades como cristianos. ¿Sabe cuál es nuestra responsabilidad? Número 1, vivir nuestra vida de manera sobria, justa y reposadamente. Y 2, que nosotros podamos también impartir y compartir a otros nuestra manera de vivir y la manera como enseña la palabra que tenemos que vivir nuestras vidas. A veces las personas no lo quieren hacer, porque a veces es más fácil manifestarnos de otras maneras que ponernos a orar. Porque la oración se trata de paciencia. No siempre nosotros vamos a orar hoy y la respuesta la vamos a tener mañana. Hay peticiones que nosotros estamos orando por las que llevamos años clamando delante del Señor y todavía no hay una respuesta positiva de parte del Señor. Pero las cosas llegarán en su momento y nos alegramos con todo nuestro corazón cuando vienen y nos dicen, mire, ustedes estuvieron orando por nosotros y vimos esta petición cumplida. Mire, nuestro corazón se goza porque sabemos que estamos viendo la mano de Dios y que Dios escucha nuestra oración cuando clamamos. Mi hermano y mi hermana, ¿usted tiene esa seguridad en su corazón? ¿Usted realmente está seguro que Dios está escuchando su oración? ¿Usted realmente está seguro de que Dios está escuchando la oración que usted hace por su casa y su familia? No es tiempo de dejar de orar. La palabra de Dios dice, orad sin cesar. ¿Sabe qué quiere decir eso? ¿Cuándo debe dejar usted de orar? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Nunca.
Nuestra vida debería ser una vida de oración continua. No se trata solo de tener espacios de oración, es que nuestra vida debería ser una vida de oración continua. Cuando usted va a su trabajo, usted debería ir orando. Cuando usted viene de su trabajo, cuando usted tenga la oportunidad tal vez de estar un momentico en su oficina ahí, no necesita levantarse y no necesita levantar las manos tal vez para que lo traten de loco, qué sé yo. Pero sí puede tener su momento para estar orando y pidiéndole al Señor y estar viviendo esa vida en comunión con el Señor. Tenemos deberes y responsabilidades. Y esos deberes y responsabilidades, más que con nuestra familia, más que con nuestra ciudad, más que con nuestra nación, primeramente tenemos deberes y responsabilidades delante de Dios. Segundo, necesitamos tener una visión correcta de todo lo que nos rodea. Y ese todo lo que nos rodea no solamente es la familia, sino también es tener una visión correcta de, por ejemplo, como lo que estamos viviendo ahora del gobierno y del Estado. ¿Sabe que la mayoría de protestas que se han concentrado en lo que el Estado debe hacer, resolver, proveer, de alguna manera están colocando al Estado como si el Estado fuera todopoderoso? Como deidificando al Estado, si lo puedo decir de otra manera. Y quiero decirle que en la mayoría de protestas y cosas que usted va a ver a través de los tiempos y en la mayoría de las naciones, ciudades y todo lo que se presenta, se va a dar cuenta que en la mayoría de las naciones todos quieren que el Estado resuelva todos sus problemas, todo lo que les está pasando. Y el Estado asume esa responsabilidad como si ellos fueran un Dios. Y quiero decirle que no hay tal. La única persona que puede ayudarnos a resolver nuestras situaciones se llama Dios. La única persona que puede llegar a cambiar las cosas se llama Dios. Y todo lo que usted necesita saber de los acontecimientos por venir, usted no los encuentra en las noticias Caracol o RCN. Para que se informe bien, de pronto si al caso City TV o el Canal 1. Pero quiero decirle que más allá de eso, lo que usted necesita es esto: la palabra de Dios. Hay cosas que nos cogen desapercibidos y que no entendemos porque no conocemos la Escritura y no sabemos que todo lo que pasa ya está escrito, ya estaba escrito, y necesitamos aprender a entenderlo y conocerlo. Y aunque, mis hermanos, no estemos contentos con nuestros gobiernos, porque podemos tener gobiernos opresivos que muchas veces impiden el desarrollo libre de muchas cosas, que impiden el desarrollo no solamente de la personalidad o lo que usted quiera decir, sino el desarrollo bíblico también. Nuestra respuesta según la Biblia debería ser la siguiente, y creo que esta mañana leyeron el texto. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 13 al 17. Y mire lo que dice Primera de Pedro capítulo 2, versículos 13 al 17. Dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Esta es la voluntad de Dios. ¿Cómo puede hacer callar usted las tinieblas? Léalo ahí. Que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Qué es lo que Dios quiere que usted haga? ¿Qué es lo que usted cree que Dios quiere que haga? Sí, esa está mejor. Por acá decían que haga caso. Sí, haga caso. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer en todo? Esto aplica para todo. Dice la palabra que tenemos que someternos a la autoridad. Y eso nos cuesta, ¿sabe? Y más con todo lo que está pasando, cuando también la autoridad está abusando de ese poder que tienen, porque eso también es real. Aún así, la palabra de Dios nos dice que nos tenemos que someter. Ahora, no se trata de someternos solo pasivamente. Hay maneras en las que podemos manifestarnos, siempre y cuando nosotros no rayemos en violencia y en otras cosas, que es lo que hoy en día estamos viendo. Y no quiero que solo miremos esto a nivel de la ciudad, miremos esto a nivel de nuestra familia. En nuestra familia también a veces queremos aplicar esto a grosso modo, como cuando a uno le hablaban acerca de ser misionero.
Y decían, ¿quién quiere ser misionero? Y uno decía, ¡ay, sí, yo! ¿A dónde me van a mandar? Canadá, Miami, Estados Unidos. Yo quiero ir. Pero resulta que las misiones no se empezaban a hacer así. Dice que primero usted debería empezar ¿en dónde? Un buen misionero, ¿en dónde tiene que empezar usted? Mire, hermano, ni siquiera en su vecindad. Usted debería empezar primero en su propia familia. Y sabe, a mí me cuestiona, y yo me cuestiono profundamente cuando yo todavía no he podido ganar mi familia para el Señor. Me preocupa, porque pienso que estoy haciendo mal y que me está faltando para que mi familia vea en mí un testimonio para seguir. Qué bueno es cuando nosotros aplicamos todo en general. Y cuando si a usted le dijeran, nos vamos de misiones a Miami, uy, ¿para cuándo es que es? De una. Pero si a usted le dicen que primero usted tiene que hacer algo en su familia, usted entonces lo piensa. Tenemos que someternos a la voluntad del Señor. Y en nuestras familias estamos viendo, mis hermanos, lo que dice la palabra. Y eso no lo estamos viendo afuera. Eso lo estamos viendo en las casas y en los hogares de nuestros hermanos de las iglesias. No hablo de la nuestra. Donde los hijos se están levantando contra los padres. Donde el hijo ya no respeta. Y donde el padre también, como dice su palabra, exaspera a su hijo. Lo trata con violencia. No lo trata con amor. Y eso lo vemos en el interior de nuestros hogares y nuestras familias, no solo de nuestra iglesia o de nuestras congregaciones. No estamos viviendo la vida que el Señor nos está diciendo que vivamos. Dice la palabra que nosotros tenemos que someternos a las autoridades, a los gobernantes. Y dice, y uno diría, Señor, pero ¿cómo nos vamos a someter a punta de violencia? Quiero recordarle que cuando Pedro escribió esta epístola, él no estaba recordando y no estaban viviendo precisamente un jardín de rosas. Él se refería a los primeros cristianos que tuvieron que estar sometidos bajo mandatos de reyes y gobiernos que eran opresivos y que eran sanguinarios en muchos de los casos. Y sin embargo, esto no hizo que la palabra del apóstol Pedro cambiara. Hay que hacer el bien, dice un dicho popular, sin mirar a quién, ¿cierto? Nosotros tenemos que ser portadores de cosas diferentes de la que nosotros estamos viendo hoy día en el mundo. Lo tercero que quiero compartirles es que necesitamos tener una visión correcta de Dios. Y esa visión correcta de Dios tiene que ser una visión teológica y bíblicamente consistente. Casi que yo me atrevo a pensar que la mayoría de nosotros no tenemos una visión correcta de Dios. Cuando nos desesperamos por las cosas que vemos, no tenemos una visión correcta de Dios. Cuando pasamos crisis en nuestra familia y creemos que eso se le salió a Dios de las manos, no tenemos una visión correcta de Dios. Cuando estamos en enfermedad y no sabemos qué hacer, no tenemos una visión correcta de Dios. Porque no estamos mirándolo a través de la palabra, como se dice la palabra que es Él, como se describe Él a Él mismo, con sus atributos y con todo lo que Él es. Dios es eterno, Dios es todopoderoso, Dios es omnipresente. Y todas estas cosas nosotros las olvidamos. Quiero leerle literalmente algo que encontré. Dice, Dios es Dios, no el Estado. Dios es soberano, no el Estado. Dios es omnipresente, no el Estado. Dios es todopoderoso, no el Estado. Dios es eterno, no el Estado. ¿Sabe quién mencionó esas palabras en la Biblia? Vamos a mirar Daniel, capítulo 4, y usted va a mirarlo ahí en su palabra, Daniel, capítulo 4, versículos 34 y 35. Al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Su dominio es sempiterno, su reino por todas las edades. Versículo 35. Considerados como nada son los habitantes de la tierra.
Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Creo que muchos recuerdan lo que pasó con Nabucodonosor, ¿no? Y Nabucodonosor y esas palabras fueron de uno de los gobernantes más poderosos en la historia de las civilizaciones. Y después de que pasó un tiempo de locura, dice que cuando volvió en sí, ¿quién era él? Lo hizo para alabar al único Dios verdadero y reconocer que por encima de Dios no hay nadie, que Él es eterno, que Él tiene el dominio sobre todos los reinos, que todos los moradores de la tierra, como dice esta versión, dice, por nada son contados. Y en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, ¿qué hace el Señor? ¿Qué es lo que hace Dios? Su voluntad. Su voluntad. Dios no es manipulable. Dios no se puede manipular. Y gracias a Él de verdad por eso. Porque nosotros no podemos manipular su voluntad. Su voluntad se hará por encima de lo que sea. Dice, ni hay quien estorbe su mano y le diga, ¿qué haces? No hay quien estorbe la mano del Señor y le pueda decir al Señor, ¿qué estás haciendo, Señor? Quiero terminar leyéndole algo que encontré de un autor que, escribió en su blog, se llama Jacoby Saldaña, y me gustó mucho lo que escribió y quiero leerlo. Necesitamos recordar que Él gobierna, refiriéndose a Dios, sobre los ejércitos y su soberanía triunfará. Debemos descansar en su decreto poderoso. Y aquí quiero resaltar algo. Hoy en día hay algo que se está moviendo de decretar y decretar y decretar. Pues yo quiero decirle que el único que puede decretar algo que se pueda ejecutar tal cual es Dios. Y creo que eso lo vimos cuando incluso decretaron y profetizaron que iba a quedar tal, y cuando están en términos y en campañas políticas y dicen del uno y dicen del otro, pero resulta que lo único que se establece sobre una nación y sobre una ciudad es, como dice la Escritura, lo que sea la voluntad de Dios. Y dice que el decreto de Dios es poderoso, y yo creo eso, ¿sabe? Yo creo que el único que tiene poder para decretar algo que se haga o se deje de hacer es Dios, con su palabra. Debemos recordar que lo que ahora vemos, mi querido hermano y hermana, un día va a desaparecer. Los gobiernos injustos, los gobernantes tiranos, la violencia y la maldad, todo esto en algún momento solo será un recuerdo de su triunfo y de su poder. Y aunque ahora guardamos responsablemente por ese día, podemos estar seguros que vendrá y cobrar aliento para nuestras almas en esto. Y dice este autor, ven pronto, Señor, ven pronto, Señor. Todo lo que está pasando, mis hermanos, solamente es un pincelazo y una muestra de que la venida del Señor está cada vez más a la puerta. Y tal vez durante muchos domingos y durante muchas predicaciones usted va a seguir escuchando lo mismo, pero es difícil cambiar el mensaje cuando realmente lo que el Señor quiere que recordemos es que necesitamos estar preparados para su venida. Todo lo que vemos un día se terminará y nosotros no podemos estar dependientes de eso. Nuestra dependencia absoluta tiene que estar solamente en el Señor. Y claro que hay consuelo hoy para nosotros, porque sabemos que mientras nosotros estemos resguardados en el Señor tendrá cuidado de nosotros, amén. Tendrá cuidado de nuestras familias, tendrá cuidado de nuestras vidas, pero también nosotros tenemos que ser responsables con las decisiones que tomamos para que nosotros podamos ver el cumplimiento de sus promesas sobre nosotros. Si hoy usted está pasando un momento difícil, un tiempo complicado, en su casa, en su familia, hay algo que el Señor nos llevaba y que es parte del devocional que vamos a compartir esta semana a través de los videos que estamos compartiendo como iglesia, y es el Salmo 121. Y creo que usted lo conoce. Y el Salmo 121 dice, alzaré mis ojos a los montes. Nuestro socorro no viene de otro lugar.
Nuestro socorro solo viene del que hizo los cielos y la tierra. Dice la Biblia, no dará tu pie al resbaladero. Y yo creo eso, mi hermano y mi hermana. Nuestra seguridad y nuestra confianza debe estar puesta en el Señor. Esta semana nos vamos a enfrentar, tal vez muchos de nosotros en nuestros trabajos, en los lugares donde estemos, a tiempos difíciles. Pero quiero decirle que su confianza tiene que estar puesta en el Señor. Que usted cada día tiene que aprender a que la Escritura y la palabra de Dios se convierta, como dice ella misma, dice la palabra de Dios, que ella es nuestra leche espiritual no adulterada. Y que por ella es que nosotros vamos a crecer para salvación. Y si usted no la conoce, usted nunca va a crecer. Y usted nunca va a entender los propósitos de Dios, ni sobre su vida, menos sobre su familia y mucho menos sobre una ciudad o sobre una nación. No los vamos a entender si nosotros no entendemos lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Así que, amigo y hermano, yo voy a invitarle a que nos pongamos de pie. Vamos a orar. Y vamos a orar por lo que sea que nos esté pasando, por la situación en nuestro hogar, por la situación en nuestra familia, por la situación que estamos nosotros viviendo. Pero también yo quiero invitarle para que juntos nos unamos en oración por nuestra nación, no solo ahorita. Vean, decían esta mañana que el clamor por Colombia ahorita se ha acrecentado porque todo el mundo anda publicando cosas en redes sociales. Ahora sí todos se acordaron que había que orar por Colombia porque todo esto llegó acá. Pero mi hermano, violencia estamos viviendo hace mucho tiempo y esta violencia no ha parado. En otros territorios hay mucha sangre derramada y nosotros hasta ahorita estamos empezando a ver asomos de esto sobre nuestra ciudad y eso nos está quizás algunos aterrorizando. Pero quiero decirle que nuestra confianza tiene que estar puesta en el Señor. Y como creyentes nosotros, antes que ser ciudadanos colombianos, no se olvide eso. Usted tiene una ciudadanía celestial y usted está llamado a vivir como dice la palabra de Dios que tiene que vivir. Y si usted no está viviendo así, mi hermano, las horas están siendo contadas y nuestro tiempo cada vez está siendo más corto y nosotros necesitamos ponernos a cuentas con el Señor. Si usted tiene familia que no conoce a Dios, su oración debería ser más intensa. Y si usted está pasando un tiempo de crisis, su oración debería ser más intensa. No dejemos de orar por nuestra nación. Si las cosas se calman, no dejemos de orar por nuestra nación. Y si las cosas no se calman, tampoco. Es cuando más tenemos que estar parados en la brecha. Algunos dirán, ¿pero orar para qué? Pues quiero decirle que esa es la mayor arma que nosotros podemos llegar a tener. Porque recuerde lo que dice la palabra: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de todo argumento, de toda fortaleza que se levante en contra de la obediencia en Cristo Jesús. Nuestras armas no pueden ser otras más que las que nos da la palabra de Dios. Y a veces nuestras palabras no están ayudando y no están bendiciendo. A veces nuestras palabras son de descrédito para todo, porque así somos, mi hermano y mi hermana. Nos desacreditamos entre nosotros mismos, entre nuestra propia familia. Cuanto más desacreditar nuestra ciudad y nuestra nación. No nos importa, la verdad. Es tiempo de clamar y es tiempo de orar. Y es tiempo de que nosotros no perdamos de vista el objetivo. Es tiempo de que nuestro amor por Jesús no se enfríe. Porque dice la palabra que para los postreros tiempos el amor de muchos, ¿sabe qué va a pasar? Se va a enfriar. ¿Y sabe qué pasa cuando el amor se enfría? Usted sale corriendo a donde le dicen que hay otra doctrina. Usted sale corriendo para donde le digan, porque no hay un amor firme en Cristo Jesús. No deje que su amor se enfríe. No deje que su amor por Jesús se enfríe.